Bienvenidos a un nuevo video más del Profe Vinicio. Esta vez voy a explicar la semana 3 y 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa de primero, segundo y tercero de bachillerato que comprende el ciclo Sierra y Amazonía. Si no te has suscrito al canal del Profe Vinicio, te dejo aquí la recomendación. Puedes suscribirte y darle clic en la campanita para que te lleguen todos mis videos. Esta ficha pedagógica nos trae como objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que el retorno progresivo a clases implica el respeto e implementación de protocolos sanitarios en función del cuidado personal y del resto de personas, promoviendo acciones para cuidar la salud, mantener el distanciamiento y usar correctamente los insumos de protección a través de diferentes medios en el entorno próximo. Este objetivo de aprendizaje lo iremos cumpliendo en el transcurso de la semana realizando las actividades. Criterios de satisfacción. Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando valores la importancia de los protocolos sanitarios atendiendo a su significado, historicidad e importancia. Reconozca cómo se produce el proceso de infección por COVID-19 y sus medidas preventivas. Demuestres a través de la investigación de mercado los productos y servicios necesarios para el cumplimiento de los protocolos sanitarios. El nombre del proyecto: por un progreso seguro a nuestras actividades, protocolos sanitarios que salvan la vida. En sí, la ficha pedagógica está direccionada a los protocolos sanitarios para un retorno seguro a clases. Actividad: protocolo sanitario en la historia. La historia no solo es importante porque nos permite entender el pasado, sino porque nos ayuda a comprender nuestro presente en función de futuros que proyectamos. En este sentido, los hechos del pasado pueden ayudarnos a actuar de un mejor modo en el presente. Para saber más sobre las historias, ciencias y sus particularidades, puedes leer la página 18 al 24 del libro de Historia de Bachillerato. Para entender la importancia de los protocolos sanitarios, en primer lugar, debemos saber qué son. La palabra protocolo es polisémica y el significado que nos interesa es secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc. ¿Sí? Sacado del Diccionario RAE 2020. Acá tenemos algunas medidas para prevenir el coronavirus. En centros educativos, ¿no? Seguir el protocolo de lavado de manos, cumplimiento de los protocolos de tos y estornudo. Vas a leer el siguiente texto. En este texto va a encontrar la lectura cómo lavarse las manos frecuentemente, por qué debo lavarme las manos y desinfectarme, adopte medidas de higiene respiratorias, por qué, mantenga el distanciamiento social, evitar tocarse los ojos, la nariz, si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. Entonces tenemos una lectura donde nos habla sobre algunas medidas de prevención de contagios del COVID-19. Una vez que hayas leído la lectura anterior, vas a elaborar en tu cuaderno un dibujo acerca de algunas de las medidas antes leídas. Por ejemplo, aquí he puesto una imagen donde se ve el distanciamiento y el lavado de manos. Vas a responder las siguientes preguntas. A. ¿Qué sucede si alguien no cumple con estas medidas? Con sinceridad, si no cumple con estas medidas, va a contagiarse de COVID-19. B. ¿Por qué son importantes las medidas antes citadas? Son importantes para prevenir el contagio y que se siga desarrollando la enfermedad en el país. C. ¿Por qué es importante la proxémica social en estos momentos? Es importante porque debemos cuidarnos entre todos. Todos debemos hacer las mismas rutinas en el caso de los protocolos para detener este virus. ¿Han existido pandemias antes en la historia? Pues sí, han existido muchas pandemias, incluso cuando colonizaron América, los españoles trajeron con ellos algunas enfermedades que no tenían los indígenas en esa época. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la pandemia en el pasado? Lo mismo de ahora: muerte, crisis económica, aislamiento social, etc. Vas a leer el siguiente texto. En este texto va a hablar sobre los hechos ocurridos en el pasado, las diferentes historias, etc., ¿no? Según su origen, las fuentes pueden ser primarias, secundarias, según el paso de las épocas. Luego vas a elaborar en una hoja de trabajo un organizador gráfico de tu elección. Acá te dejo un ejemplo donde puedes poner sobre la historia e ir poniendo las bases que leíste en la lectura anterior. Aquí te dejo un ejemplo. 6. Luego vas a generar mensajes cortos de protocolo sanitario. Esto puede ser un eslogan que permite transmitir el contenido a frases claras a las personas. Acá he puesto un dibujo, ¿no? Y he puesto un eslogan: salvar vida está en tus manos, ¿no? Eslogan así puedes ubicar y luego guardar toda esta información en tu caja portafolio. 7. Vas a leer el siguiente texto.
que titula Los protocolos en la historia de la humanidad. Te habla sobre diferentes tipos de protocolos que han venido surgiendo en el país, en el mundo, gracias a algunas pandemias que han pasado, crisis económicas, guerras, etc. ¿no? Sana distancia, nos cuidamos entre todos. 8. Establece semejanzas y diferencias entre la lectura 1 y 2 en un diagrama de Venn. Por ejemplo, acá vas a hablar sobre las medidas de protocolo que han pasado en el tiempo y acá puedes poner sobre en el pasado cuántas enfermedades ha habido, cuántas pandemias, etc. Habla de las dos lecturas. Y pues este es un diagrama de Venn, como lo pueden ver aquí. Y luego dice que argumenta tu postura o opinión sobre la aplicación de los protocolos sanitarios mediante un texto argumentativo. Emplea un párrafo de introducción, de desarrollo y uno de conclusión. No, acá te he dejado no un párrafo tan largo, pero una idea para que puedas armar tu propio párrafo de conclusión. He puesto la creación de los protocolos de seguridad para las diferentes modalidades de transporte han sido un eje fundamental para precautelar la salud, movilidad y correcto abastecimiento de productos ante la declaración de emergencia por el COVID-19. Es un argumento pequeño, aún no tiene conclusión, pero es una pequeña introducción para que tú elabores tu propio trabajo. Actividad: protocolos sanitarios en la ciencia y tecnología. Vas a leer el siguiente texto. Va a hablar sobre el tema cómo se infecta una célula por el virus que provoca la enfermedad conocida como el COVID-19. Acá la información va a hablar de cómo ingresa el virus y cómo afecta los órganos dentro de nuestro cuerpo, atacando las células progresivamente. Entonces vas a responder la siguiente pregunta: ¿a qué tipo de células se refiere el texto? ¿Eucariotas o procariotas? ¿Cómo se infectan estas células con el virus COVID-19? ¿Y por qué es importante reconocer la estructura de estas células? ¿Qué conoces sobre las células animales? Entonces, al leer este texto que está acá, vas a hablar un poco sobre las células, las partes de las células, citoplasma, mitocondria, lisosoma, etc., ¿no? Acá te he dejado una imagen donde puedes ver el paso donde puedes ver las partes de una célula y aquí cómo se contagia con el virus cada célula, ¿no? Luego vas a analizar la información expuesta en el siguiente cuadro que resume las principales características y funciones de la célula eucariota animal, ¿no? Tiene su estructura y tiene la característica y función, ¿no? Cada estructura tiene una función que cumple dentro de la célula, por más pequeña que sea, pero tiene diferentes partes o funciones que la hace única y especial. En la parte 3 va a utilizar otras fuentes de información del texto del estudiante, folleto, láminas o internet para buscar la imagen de una célula animal. Identifica la ubicación de cada uno de los elementos constitutivos detallados en la tabla anterior y reconoce su importancia para el funcionamiento de la célula. Entonces acá puedes ir a internet a investigar un poco sobre las diferentes partes y funciones de la célula. He puesto una imagen que dice la célula eucariota, ¿no? Membrana, citoplasma, núcleo y las diferentes partes internas de la célula. 4. Ahora que tienes claro que es una proteína, en su rol en las células constituye un modelo que representa el modelo al cual la célula animal humana es infectada por el COVID-19. Para ello deberás emplear los materiales que dispongas en tu hogar, o puedes a su vez dibujar paso a paso el proceso antes indicado. Entonces, una vez que ya hayas trabajado con la célula, hayas investigado cómo se contagia el COVID-19 dentro de una célula, puedes dibujar paso a paso el proceso plasmado en un gráfico. Luego vamos a trabajar sobre la importancia de comunicarse con otras personas. Se habla sobre el elemento de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, retroalimentación, limitaciones y contexto, ¿no? Emisor es el que emite el mensaje, el receptor el que recepta el mensaje, ¿no? El que va dirigido el mensaje es el contenido expresado, transmitido por el emisor, ¿no? Al receptor. El canal es el medio por donde viaja el mensaje. La retroalimentación es la clave o cuando se repite otra vez el mensaje. Y las limitaciones son barreras cuando no se entiende, cuando no llega el mensaje claro. Y el contexto es el lugar donde se da el mensaje. Por ejemplo, si estamos en un cine, obviamente los mensajes van a ser sobre la película que estamos viendo. 5. Es importante utilizar los formatos y registros de comunicación escrita para que nuestra población conozca y se informe sobre los protocolos de bioseguridad. Acá vamos a analizar los fundamentos de la comunicación antes expuesto y vas a realizar una primera planificación de las ideas más relevantes que te gustaría comunicar a los miembros de tu familia. Por ejemplo, vas a escribir, vas a analizar sobre diferentes protocolos que te gustaría que tu familia aprendiera para no cometer
el error de contagiarse del COVID-19. Vas a leer la información que va a hablar sobre cómo el virus se desplaza a través del cuerpo rápidamente, qué es el RO, el número que siguen los científicos para ver la intensidad del coronavirus y cuánto se extenderá la enfermedad. Acá puedes ver un gráfico donde te habla cómo se reproduce rápidamente el virus en las personas, ¿no? Empieza primero con el paciente, ¿no?, infectado, luego contamina a 2 personas y así se va multiplicando de 2 en 2 y etcétera, ¿no? Entonces esto es una enfermedad que es como una cadena. Si se enferma uno, puede contagiar a 3, esos 3 a 6 más y así sucesivamente. Acá tenemos el número de reproducción RO de las enfermedades que han pasado en el transcurso de los tiempos, ¿no? Ébola, H1N1, gripe estacional, sarampión, MERS, polio, SARS, viruela. Aquí está cómo es la cantidad de personas o la velocidad que se puede transmitir esta enfermedad. Luego vas a tener actividad de inglés que va a hablar sobre el coronavirus. La trabajarás directamente con tu docente de inglés. Actividad, protocolos sanitarios en la economía. Vamos a hablar sobre cómo la crisis económica por los gastos de los recursos para el COVID-19 ha hecho una economía mundial. Coronavirus, los 10 países que más han gastado en enfrentar la pandemia y cómo se ubican en América Latina. Tienes una pequeña lectura sobre el ranking del gasto fiscal por el COVID-19. Acá tenemos una imagen donde nos habla sobre los 10 países con mayor gasto fiscal por el COVID-19. Acá tenemos en el mundo, ¿no?, Japón, Luxemburgo, Bélgica y así sucesivamente hasta Suecia, ¿no? Es un cuadro estadístico. Tenemos una pregunta: ¿por qué hay tanta diferencia entre los paquetes de impresión sobre diferentes países que tienen un poco más de ingresos? Seguimos acá sobre en América Latina, los países que más han gastado. Acá te da una gráfica, ¿no?, donde puedes ver Perú. En el segundo paso Brasil y puedes encontrar a Ecuador acá, ¿no?, que no ha gastado mucho. Y tienes unas preguntas que puedes resolver refiriéndote a tu texto de matemática de primero de bachillerato. Luego tenemos emprendimiento en la pandemia. La gran cantidad de productos y servicios que ahora necesitamos para cumplir con los protocolos sanitarios provocan que los emprendedores consulten las necesidades de sus futuros clientes. La idea es asegurar que un producto o servicio esté desarrollando de una manera que cumpla con los parámetros de seguridad y los requerimientos de sus clientes. Vamos a conocer aquí cuál es el proceso de investigación y el desarrollo de nuevos productos o servicios. Luego vas a desarrollar en tu cuaderno un procedimiento, ¿no? Vas a buscar ideas en Google sobre nuevas imágenes y nuevos productos. Luego vas a elegir solo uno de estos y vas a definir los aspectos que vas a averiguar, como por ejemplo calidad, precio, empaque, etcétera, ¿no? Vas a imaginar que vas a construir un negocio. Luego vas a construir una encuesta online con mínimo 7 preguntas cerradas para que consultes a tus familiares y obtengas la información que determinaste en el numeral 2. Si no puedes hacer la encuesta en internet, la puedes hacer a mano, ¿no?, con preguntas y la respondes manualmente. Luego puedes tabular los resultados de cada pregunta y utiliza cualquier gráfico para representar. Analiza los resultados obtenidos. Luego haz un listado de cómo se deben hacer las siguientes rutinas. Usa lápiz y papel, lo puedes decorar a tu gusto. Puedes hacer una rutina de ejercicio. Acuérdate que estar ejercitado y saludable en la pandemia del COVID-19 es importante. Luego sigue esto con las actividades de protocolos sanitarios y la comunicación. Vas a leer con atención la siguiente noticia médica y responde las preguntas que se presentan a continuación, ¿sí? ¿Qué entiendes por vacuna y el sistema inmunológico? Aquí habla sobre las actividades que la Organización Mundial de Salud realiza en el mundo sobre el coronavirus, ¿no? 2. Observa la siguiente infografía para que comprendas cómo funciona la vacuna. Acá hay una imagen que te indica cómo funciona la vacuna en el cuerpo para extraer todas las células muertas que ha dejado el COVID-19, ¿no? Luego vas a considerar que hasta que encuentren la vacuna efectiva para combatir el COVID-19, es importante que los ciudadanos tomen precauciones para el efecto, por ejemplo, lavarse las manos, evitar el contacto directo, cubrirse la nariz, limpiarse y desinfectar la superficie, monitorear la salud a diario, etc. Luego realizas unas actividades físicas para cerrar con energía el trabajo. Vas a realizar diferentes actividades físicas porque es importante mantener el cuerpo saludable. Vas a registrar cuántas repeticiones de abdominales, flexiones de codo, búper puedes hacer y seguir las instrucciones que te dice la ficha pedagógica.
Y al final tenemos los compromisos que debes realizar en la semana para cumplir con la ficha pedagógica. Sigues escribiendo en tu diario personal y aquí tienes una pregunta que puedes implementarla dentro de él. Y la autoevaluación, que son las ideas o reflexiones que tienes de todo el trabajo de la semana, y tienes preguntas que puedes contestar de acuerdo al trabajo de la semana. Y al final tenemos las actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre. Son lecturas que te ayudan a mantener tu mente activa en momentos de aburrimiento, en momentos de ocio. Y si el video ha sido de utilidad, no te olvides suscribirte al canal del Profe Vinicio.